Otra vez me encontraba en aquella desconocida habitación. No sé si era por las luces que me encandilaban o si se trataba de las blancas paredes, pero la cuestión era que otra vez estaba allí, atrapado y asustado en busca de respuestas que jamás llegaban. Estaba amarrado y un par de sujetos con unos trajes extraños se acercaban a mí. Me hablaban en un lenguaje irreconocible que no podía entender. Era todo tan real, pero yo sabía que no lo era. Se trataba de una pesadilla, tan realista que la única forma de despertar era mordiéndome el labio inferior hasta sangrar. Después, abría los ojos y estaba nuevamente en mi habitación, con los labios cubiertos de sangre. Esto era siempre así. La misma pesadilla en ese cuarto blanco y fuertemente iluminado. Aunque no se trataba del único sueño. Los doctores me dicen que es por causa del accidente, que las consecuencias de un fuerte golpe en la cabeza son mucho más complejos y pueden generar ciertos malestares no solo físicos sino también mentales. Sin embargo, este tipo de sueños, conocidos como sueños lúcidos por ser tan realistas, me han acompañado desde que era chico. Lo recuerdo bien, pues un horrible rostro no me lo deja olvidar. Ese rostro con el que he soñado por tanto tiempo, que se encargaba de atormentarme de niño y me ocasionaba espantosos terrores nocturnos. Con el pasar de los años, simplemente desapareció. Pero luego del accidente que sufrí en mi automóvil hace un año, parece haber vuelto. Es raro, creí que ya lo había superado. Pero él, o eso, como sea, ha resurgido de los rincones de mi mente donde pretendía encerrarlo. Lo peor de todo es que parece no estar dispuesto a irse de mi cabeza esta vez. El accidente me ocurrió hace casi un año. Me encontraba viajando por la carretera en medio de una fuerte tormenta. Jamás entendí por qué, pero un estúpido se me cruzó y comenzó a chocarme de costado. Le grité que se detuviera, pero para cuando termine la frase, mi auto ya había desbarrancado y estrellado con la banquina haciéndome dar unas 6 o 7 vueltas. Después de eso no recuerdo más. Los doctores me dijeron que estuve unos 15 días en coma. Pero en realidad estaba durmiendo. Atrapado en un sueño lúcido. Más que sueño, era una pesadilla lúcida. Ahora imaginen, si una pesadilla común es horrible, ¿se pueden imaginar una pesadilla lúcida? Una pesadilla tan real que hace que se te hielen los huesos. Yo me despertaba en la habitación de mis padres. Me dolía mucho la cabeza y el cuerpo. Me sentía como si estuviera muy enfermo. Miraba por la rendija de la ventana, parecía de madrugada. Un azul oscuro iba tiñendo el cielo estrellado. Era yo, pero de alguna forma que no logro explicar, no era yo. Era como si algo dentro mío tuviera voluntad propia y me controlara. Yo no podía hacer nada más que mirar. Cuando bajaba las escaleras, podía ver 2 cadáveres. Uno era el de mi padre con la garganta abierta de par en par acostado boca abajo sobre un charco de sangre. El otro era el de mi madre, tenía las piernas amputadas y un tajo en la cabeza. Cuando bajaba la vista, veía mis manos ensangrentadas. Yo tenía el hacha. Por Dios, qué horrible era todo eso. Una vez terminara de bajar las escaleras me acercaba al espejo que tenía enfrente. Ahí podía ver al monstruo. Era él, el sujeto de mis pesadillas cuando era niño. Ese rostro grande con cejas gruesas y casi calvo. Me miraba al espejo y me sonreía a mí mismo. Una vez recuperado del accidente, no quise contarle a mis padres jamás lo que había soñado. Ellos ya habían tenido suficientes problemas conmigo como para preocuparlos por aquello. Tampoco quise nombrar al monstruo. Es algo que debe quedar en mi mente entre él y yo. Debo hacer un nuevo esfuerzo por enterrar los recuerdos en las cavidades de mi subconsciente. Solo ruego que el tiempo sea mi mejor aliado en esto. Me había ocurrido otra vez. Podía creer que volviera las pesadillas, que volviera ese rostro, incluso que volviera mi insomnio. Pero jamás creí que pudieran volver los terrores nocturnos. Me desperté gritando como si fuese un niño. Creí que eso era prácticamente imposible para un joven de 19 años como yo. Mis padres aparecieron y me contuvieron, yo no paraba de llorar. Lo que había soñado esta vez fue semejante a la pesadilla en la que estuve atrapado cuando estuve en coma. Me encontraba subiendo las escaleras y cuando llegaba arriba veía a mi padre de espaldas sentado junto a la ventana viendo el amanecer. Las imágenes son borrosas, pero de alguna forma lograba acercarme a él con el hacha en la mano. Lo tomaba de la cabeza y lo degollaba mientras escuchaba como el filo del hacha desprendía la uniformidad de su piel. Él intentaba gritar con las arterias hacia afuera, pero solo lograba formar un espeluznante gorgoteo de sangre mientras se ahogaba en ella.
Después se vuelve todo confuso, no distingo lo que pasa. En la siguiente escena me encontraba en el piso de abajo. Mi madre gritaba y lloraba desconsoladamente. Podía ver que estaba en el suelo con las piernas amputadas mientras se cubría el rostro. Yo veía todo borroso, pero no podía gritar, no podía hacer nada más que observar. Después aparecía nuevamente en aquella habitación blanca con las luces incandescentes mientras unas voces me decían cosas que no podía entender, pero esto solo duraba unos minutos y finalmente me despertaba. Las pesadillas se incrementaron con el paso del tiempo al igual que los sueños lúcidos. Sin embargo me di cuenta de algo. Al principio creí que era yo mismo el que me hacía los rasguños y los moretones. Claro, era entendibles como una de las consecuencias de las pesadillas. Sin embargo empecé a notar rasguños o golpes en lugares donde mis brazos no llegaban. Se trataban de cicatrices que eran imposibles que fueran autoinfligidas. Eran marcas notables como en la espalda, pero con cortes tan precisos como si fueran el producto de un arma blanca. En mis pesadillas, a veces soñaba que alguien me lastimaba con agujas o que, por intentar escapar, me rasguñaban los brazos. Todo empeoró una tarde cuando, revisando los viejos archivos médicos de mi padre, descubrí unos estudios míos de cuando era niño. No lo podía creer, era un cuadro esquizofrénico que al parecer, sufría cuando tenía 7 años. Era una suerte de esquizofrenia moderada que con el tiempo se había ido. No podía creer que mis padres me lo ocultaran. Estaba realmente molesto. ¿Quién se creían que eran para ocultarme algo así? Tal vez podría haber obtenido algunas respuestas de las miles de preguntas que me hice por tanto tiempo. Decidí ir a casa de buscarlos, para pedirles una explicación. Ya tenía pensado en cómo decirles las cosas, la verdad es que estaba molesto. ¿Por qué me lo habían ocultado? Tenía tantas preguntas por hacer. Cuando llegué hasta la entrada, me resultó extraño que las puertas estuvieran abiertas. A pesar de que mi vecindario no estaba ubicado en una zona peligrosa, mis padres eran muy cautelosos y siempre, desde que tengo uso de razón, habían mantenido las puertas cerradas e incluso hasta con llave. En el pasillo de la entrada, doblé hacia la izquierda para introducirme en la primer sala. Era la que daba justo a las escaleras de las habitaciones de arriba. La sorpresa que me llevé fue tremenda. Un horror inenarrable me paralizó de pies a cabeza. ¿Acaso era real lo que estaba viendo? No tiene sentido, por más que uno lo buscara no lo tenía. Allí estaba el sujeto de mis pesadillas, aquel hombre calvo y de cejas grandes, cerruchando los brazos de mi ya fallecida madre. No lo podía creer. Intenté gritar pero no pude, perdí totalmente la voz. El sujeto se dio la vuelta y me miró. Yo no entendía nada. Solo di 2 pasos hacia atrás y entonces resbalé. Allí estaba el cadáver de mi padre, con la garganta rajada. Me había resbalado con su sangre. ¿Esto es real? No, seguro que estoy teniendo una pesadilla. ¿Acaso el monstruo que me había atormentado desde niño, de alguna forma, imposible de explicar con los cánones de la razón, habría podido salir de mi mente y asesinar a mis amados padres? Empecé a morderme los labios. Me los destrocé. Sentía dolor, sentía la sangre. Entonces el monstruo, aquel ser inhumano, producto de mi propia locura, se paró y comenzó a perseguirme. Atiné a correr de vuelta fuera de casa hacia el auto. Yo gritaba, lloraba y al mismo tiempo me reía. ¿Qué estaba pasando? Por favor, que alguien me despierte. Aceleré el auto como loco, estaba lloviendo. Manejé sin rumbo hasta salirme de la ciudad. ¿Cómo podía ser posible? ¿Acaso mi sueño era en realidad una premonición del futuro? Cuando pasé el letrero de la ciudad, la tormenta se largó más fuerte. No sé qué tenía aquel letrero verde de bienvenida, pero combinado con la lluvia fuerte, me surgió una extraña sensación. Como si ya me hubiera visto en aquella situación antes. Fue entonces que vi una patrulla de policías atrás. Me hacían la seña para que me detuviera. Yo quería detenerme, pero no podía. Simplemente seguía y seguía. Era como aquel sueño donde no podía moverme, que mi cuerpo se movía a su propia voluntad. De repente sentí el impacto. La patrulla empezó a golpear a un costado del automóvil. Y entonces otro recuerdo afloró en mi mente. El accidente. Era idéntico. Pero había sido una patrulla la que me haría volcar. Porque no lo recordaba. ¿Qué había pasado todo este tiempo? Estaba realmente confundido, ahora no distinguía lo que era y lo que no era real. Lo último que recuerdo es haber desbarrancado otra vez, igual que en el accidente. Después de aquello, todo es negro, no hay nada más.
Otra vez estaba soñando con aquella habitación blanca. Esta vez el sueño era más lúcido que nunca. Podía ver el cuarto en su totalidad. Paredes blancas y una única puerta. Al frente una cámara que me apuntaba y una pantalla donde podía verme a mí postrado a la cama. La puerta se abrió. Estaba esperando que aquellos seres extraños hicieran su aparición como siempre. Sin embargo, esta vez, entró un doctor. ¿Cómo se encuentra, señor Warren? Me preguntó el doctor que tenía escrito en su identificador, Dr. Philip. ¿Dónde estoy? Respondí, ¿y mis padres, dónde están? Señor Warren, ¿ya ha olvidado dónde está? Me dijo el doctor. ¿A qué se refería? No entendía nada y empecé a morderme el labio otra vez. Por favor, señor Warren, no haga eso o tendrán que volver a suturar la herida de sus labios. Definitivamente sentí el hilo y los puntos que tenía. ¿En qué momento había ocurrido? ¿Cuánto tiempo estuve durmiendo? Le pregunté al doctor Philip. Un par de horas. Señor Warren, ¿qué es lo que soñó esta vez? ¿Soñar? No recuerdo haber soñado nada desde el accidente. Dije. ¿Cuál accidente, señor Warren? ¿Cómo? ¿Acaso no le contaron del accidente? ¿Ah, sí? ¿Usted se refiere al accidente en el automóvil? Sí, pero, es extraño. ¿Cómo podía hacerle entender que había tenido otro accidente similar? Es decir, ni yo mismo entendía qué es lo que había pasado. ¿Dónde están mis padres? Pregunté nuevamente. Señor Warren, ¿reconoce este rostro? Me dijo el doctor Philip y me mostró una fotografía de alguien. Por Dios, era él. El sujeto de mis pesadillas, el monstruo calvo y con cejas grandes. Dios santo, ¿es el sujeto de mis pesadillas? ¿Cómo ha conseguido una fotografía de él? Él no es real, doctor, por Dios, él no es real. Empecé a decirle con voz desesperada. Señor Warren. Él es real. ¿Sabe quién es? No lo sé, desde chico he soñado con él, pero jamás supe de quién se trataba. Después me entregó una fotografía mía y me preguntó si recordaba quién era. Doctor, deje de jugar, por favor. Dígame si recuerda quién es, señor Warren. Sí, soy yo. Se equivoca, señor Warren. El sujeto que está viendo se llama Gregory Wanton, un asesino serial muy famoso de los años 90. Ja, empecé a reírme de incredulidad. ¿Acaso estaba loco este doctor o qué? ¿De qué mierda está hablando, doctor? Ese soy yo, y jamás he matado a nadie, dije burlándome. ¿Dónde están mis padres? Respóndame ahora. Dije furioso. Muy bien, señor Warren, muy bien. Simplemente déjeme mostrarle una última fotografía y luego le diré dónde están sus padres. El doctor se apartó y hurgó entre su bolso. Sacó una especie de cuadro. Lo deduje por el marco de madera que tenía. Me la acerco y entonces lo mire. Señor Warren, dígame ahora quién es la persona que está viendo. Jamás creí que Dios podría responder a los llamados de una simple oración. Sin embargo, en este momento estaba pidiéndole a todos los dioses del mundo que me despertaran de esta pesadilla. Lo que el doctor me había entregado no era un cuadro, sino un espejo. En él pude ver reflejado a una persona calva y de cejas grandes mirándose a sí mismo sorprendido. Arrojé el espejo y empecé a gritar. Quería salir de ese lugar. Entonces dos enfermeros me sujetaron de los brazos. No es real, no es real. Me repetía una y otra vez. ¿Es real, señor Warren? No, maldita sea, no es real, por favor despiértenme. Gritaba a los cielos. El doctor Philip se acercó a mí y me entregó un periódico viejo, de hace casi un año. Me di cuenta porque la fecha era la misma de mi primer accidente. Usted quería saber dónde estaban sus padres, ¿verdad? Pueden decirme y repetir lo que quieran, yo jamás lo creeré porque sé que no es real. Estoy atrapado en otro sueño lúcido. No es real, nada es real. Ni el título del periódico que decía atroz homicidio doble, donde aparecían fotografías de mi hogar. Tampoco es real la fotografía de mis padres en el obituario. No creo en nada de eso porque sé que estoy dormido. Ni siquiera creo en el ridículo relato de la policía acusándome de escapar de la escena del crimen y de que encontraran el hacha y el serrucho en el baúl de mi automóvil. No me interesa lo que digan. Ahora paso mis días acurrucado en una esquina de la habitación blanca. Estoy con los brazos amarrados en una camisa de fuerza y repitiéndome todo el tiempo, despierta. Tengo que despertar, esta pesadilla no puede durar para siempre.
Y cuando despierte, volveré al mundo que amo, un mundo donde no soy un asesino esquizofrénico, donde no estoy encerrado en un hospital psiquiátrico. Un mundo donde mis padres aún viven y me esperan con mucho entusiasmo.